El fútbol es el deporte más popular del mundo y lo juegan jóvenes y adultos en países muy cercanos y lejanos, ya sea que juegues en un equipo de la escuela o con tus amigos durante los fines de semana. Sabes de lo fantástico del deporte que se puede jugar en cualquier lugar. En realidad, lo único que necesitas es el campo abierto, compañeros de equipo y un balón. Pero, aunque parezca sencillo, la fabricación de un balón de fútbol no lo es. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se fabrican los balones de fútbol y qué les sucede cuando ya no juegas con ellos? Como cualquier otro producto, la fabricación de un balón de fútbol consume recursos naturales y energía. Es por eso que es un proceso mucho más complicado de lo que parece. En el video de hoy les mostraremos el proceso de fabricación de los balones de fútbol. En la historia de la humanidad, en base a hallazgos arqueológicos, podemos encontrar que siempre han estado presentes los balones, desde su presencia en juegos como en China fabricados con vasijas de animales y recursos de trozos de cuero, hasta los ritos religiosos de los mayas en América, donde los balones eran realizados con caucho o látex, lo que favorecía su rebote. ¿Sabías que en partidos profesionales los balones no son inflados con aire sino con gas llamado helio? Como el de los globos que flotan para que sean más ligeros y adquieran fácilmente el efecto de tiro. A pesar de que los balones de fútbol actuales parten de la misma base, en la actualidad la fabricación de los balones de fútbol se ha industrializado y perfeccionado, utilizando materiales más especializados y tecnologías de punta para su diseño y confección. Los balones de fútbol se fabrican de una variedad de materias primas que se encuentran en la tierra. Por ejemplo, el petróleo crudo y otros materiales extraídos de la tierra que se usan para fabricar varios tipos de plásticos y polímeros, entre ellos el poliuretano, el poliuretano termoplástico, el butilo y la silicona. La goma de látex natural se extrae de las plantas. El pegamento se fabrica de sustancias naturales como goma natural, huesos de animales, pescado, almidón, proteína láctea o caseína, o de acrilato de cianuro, un plástico transparente inventado por el Dr. Harry Cover. El algodón que proviene de plantas que se cultivan en los Estados Unidos y otros países. La mayoría de las materias primas deben de ser procesadas antes de que los fabricantes puedan usarlas para sus productos. En el caso de los balones de fútbol, eso significa convertir las materias primas de plástico en otros materiales que se puedan ser utilizados. La capa exterior, la superficie de la mayoría de los balones, es muy fácil de ver para todos. Puede que tenga un patrón hexagonal en blanco y negro o en una variedad de colores distintos. La superficie de un balón de fútbol se hace de cuero sintético o goma, que generalmente se fabrica de plásticos como ciertos tipos de poliuretano. Las costuras o pegamento unen los paneles hexagonales de la superficie. Algunos balones se cosen con hilo de poliéster o algo parecido, mientras que en otros se usa pegamento para unir los paneles. La capa inferior del balón juega un papel importante en su durabilidad, estructura y rebote. Se colocan capas inferiores entre la capa exterior y la cámara de aire para asegurar el espesor del balón, que sea igual a todos los paneles. La capa inferior del balón juega un papel importante en su durabilidad, estructura y rebote. Se colocan capas inferiores entre la capa exterior y la cámara de aire para asegurar que el espesor del balón sea igual a todos los paneles. La capa inferior consiste en capas de poliéster y algodón fusionadas. La cámara de aire es la parte inferior del balón que se llena de aire y normalmente se fabrica de goma de látex natural o plástico. Las cámaras de aire hechas de goma de látex natural proveen un toque más suave y debido rebote al balón. Las cámaras de aire hechas de butilo pueden conservar el aire más tiempo y mantener mejor la forma del balón que las cámaras de goma de látex. Aunque los balones de fútbol pueden variarse en tamaño, peso y calidad, el proceso de fabricación es parecido. El material de la superficie se desarrolla normalmente en varias capas de paneles rellenos de espuma sintética que se adhieren o laminan para formar una capa exterior fuerte pero lisa. La capa inferior, hecha de múltiples capas de tela, se adhiere a la capa exterior. Esta capa se coloca entre la capa exterior y la cámara de aire para dar forma, sensación, control y estructura. Los balones pueden tener hasta 4 capas de poliéster y algodón. Mientras más capas tenga, mejor será la forma y durabilidad del balón. Se corta el número exacto de paneles necesarios para fabricar un balón. El número de paneles varía según el diseño.
Los paneles exteriores se decoran con serigrafías de grafitos o logotipos, y cada panel se imprime por separado. Después de imprimirlos, es posible que se les aplique otra capa de uretano transparente y otra sustancia de plástico transparente para su protección. Se perforan agujeros en cada panel y el balón se cose a mano o a máquina usando hilo de poliéster. Un balón cosido a mano le toma a una persona aproximadamente 1.5 horas para terminarlo. Un balón cosido a máquina toma aproximadamente 10 minutos para terminar por un grupo de trabajadores. Las costuras se vuelven al revés para que no se vea y se inserta en fila la cámara de aire. Los balones de fútbol usados para partidos profesionales o los que incluyen un sello de aprobación de una organización de fútbol se someten a una serie de pruebas realizadas por un laboratorio independiente para así garantizar la calidad del desempeño. Según la FIFA, la circunferencia de un balón profesional de fútbol debe de medir mínimo 68 centímetros y máximo 70 centímetros, un poco más grande que un melón. Debe de pesar entre 410 y 450 gramos, pero cuando se le adhiere el lodo, su peso puede llegar a más de medio kilogramo. Sabes que un balón está inflado adecuadamente cuando lo dejas caer a la altura de tu hombro y rebota a la altura de tu cintura. Aunque los balones de fútbol pueden variar en tamaño, peso y calidad, el proceso de fabricación es parecido. Una vez sabiendo el proceso de fabricación de un balón, podemos determinar el ciclo de vida de este. De igual manera que los seres vivientes nacen, envejecen y mueren, los productos también completan un ciclo de vida. Cada etapa de ciclo de vida de un producto puede afectar al medio ambiente de maneras distintas. Algunos productos tienen muchos componentes distintos. La etapa de ciclo de vida del balón puede incluir lo siguiente: el diseño. El diseño de un producto puede influir en cada etapa de su ciclo de vida y, por consiguiente, en el medio ambiente. El diseño determina que los materiales se usan para fabricar un producto. Por ejemplo, los materiales menos costosos, a menudo los menos duraderos, lo que significa que el producto tendrá una vida útil corta. El diseño de un producto puede evitar que el desperdicio de muchas maneras. Los productos pueden ser diseñados con componentes modulares que pueden reemplazarse fácilmente. Extracción de los materiales. Todos los productos se fabrican con materias primas que se encuentran en la tierra. Procesamiento de los materiales. Una vez que se extraen las materias primas, deben ser convertidas en formas que pueden usarse para fabricar el balón de fútbol. Fabricación. Los productos se hacen en fábricas y se requieren grandes cantidades de energía para crearlo. Empaque y transporte. El uso de empaques puede proteger a los balones de fútbol contra daños y ofrecer información sobre el sí mismo. Entonces, una vez dicho esto, ya puedes saber cómo se fabrica un balón de fútbol. Hasta aquí el video, espero te haya gustado. Si es así, regálanos un like, comparte y suscríbete. Eso nos ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.